Ok, continuamos con la tercera columna. La tercera columna es el punto medio. PM significa en este caso punto medio. Para ello vamos a utilizar una fórmula. Aquí la voy a ubicar. Vamos a ubicar la fórmula. Ahí está. Aquí en la parte de abajo lo ubiqué. Punto medio es LI más LS entre 2. LI significa límite inferior. El límite inferior, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una clase. El 89 es un límite inferior y 95 un límite superior. Clase significa un intervalo de números que van de 89 a 95. O sea que está el 89, el 90, el 91, el 92, el 93, el 94 y el 95. Si se fijan, de 89 a 95 hay 7 elementos que son el tamaño o la anchura del intervalo. Entonces, LI es el número que está acá abajo, el límite inferior, y el 95 es el límite superior. Entonces, ¿cómo vamos a llenar la columna de punto medio? Sumando estos dos y luego el resultado dividiéndolo entre 2. En otras palabras, el promedio de los dos datos, de los extremos. Entonces, bien fácil. Sumamos los dos, 89 más 95. Usted ahí puede tomar su calculadora y suma 89 más 95 igual 184. Entre 2 da 92. Ahí está, mire. Si le da 0.5, así tiene que escribirlo. Si nos hubiese dado 95.5, eso es lo que hubiese escrito. Pero nos dio 92. Ahora el otro. 96 más 102 igual 198 entre 2 da 99. ¿Vea? De la misma forma, 103 más 109 entre 2 da 106. 110 más 116 igual. Siempre presione el igual antes. Da 226 entre 2, 113. 117 más 123 da 240 entre 2 da 120. El otro, ya sabemos cómo calcularlo. Sumando los dos, igual entre 2. Así se calcula el punto medio siempre. En todas las tablas va a ser lo mismo. El otro da 127, el otro 134 y el otro 141. Usted puede comprobarlo con su calculadora. Ok, de esa manera se llena el punto medio. Ese es el punto medio. El punto medio representa el dato que está exactamente en el centro de los dos intervalos, de los dos extremos, del 89 al 95, el número que está en medio es el 92. De 96 a 102, el número que está en medio es el 99. Ese es el punto medio. Esto que estamos trabajando nos va a servir para la unidad 3, que ya es donde vamos a hacer la representación gráfica de todos estos datos. Vamos a trabajar con gráficas. En este momento solo llenar esta tabla. Cuarta columna. A la cuarta columna FR le vamos a llamar frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Vamos a utilizar una fórmula sencilla también para calcular la frecuencia relativa. Ahí la tenemos. Para calcular frecuencia relativa vamos a dividir siempre el dato de la frecuencia entre n. N representa el total de datos. En toda la tabla, el total de datos es constante, o sea, son 40 elementos. Entonces, n vale 40. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Dividiendo f. F es la frecuencia cada dato, por ejemplo, en la primera fila. F vale 2. Entonces, usted va a dividir 2 entre 40. 2 entre 40. 0.05. Mire. El otro, divide en su calculadora. 4, frecuencia es 4. 4 entre 40, 0.1. 9 entre 40, 0.225. 6 entre 40, 0.15. El otro,
4 entre 40, 0.1. 5 entre 40, 0.125. El otro, 6 entre 40, 0.15. Y el otro, 4 entre 40 es 0.1. Vemos que solo es dividir nada más la frecuencia entre el total de datos, que representa en este caso el valor de n. Veamos la frecuencia, la otra columna. Nuestra columna número 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra columna número 5 es FA. Frecuencia acumulada. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar siempre con la columna de la frecuencia. Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada representa la sumatoria de las frecuencias anteriores. Observe cómo vamos a hacer. Para la primera fila, la frecuencia solo tenemos una, que en este caso es 2. Entonces aquí la frecuencia acumulada comienza en 2. Aquí, bueno, aquí nos faltó el 1, es el total de elementos. Aquí la frecuencia relativa tiene que terminar en 1. Ok, entonces sería 2. Ahí está. En la segunda fila, como es una frecuencia acumulada, acumulada significa que hay que ir sumando, observe, sería 2 más 4, o sea, es sumarle 4, entonces sería 6. Ahora le voy a sumar a ese resultado, le voy a sumar el siguiente dato, que es 9. 6 más 9, 15. O si usted quiere, simplemente suma los 3 datos que están aquí. La tercera fila suma los 3 datos. 2 más 4 más 9. O usted va sumando al número que tengo aquí, el número que sigue. Por ejemplo, 15, el número que sigue es 6. 15 más 6, 21. O si no, repito, suma los 4 elementos. 2 más 4 más 9 más 6. Siempre le va a dar el mismo número 21. Frecuencia acumulada es la sumatoria desde ese número de la fila hasta arriba. Por ejemplo, en la siguiente sería 21 más 4, 25. 25 más 5, 30. 30 más 6, 36. Y 36 más 4, 40. Y si no, repito, suma usted los datos que están desde esa fila hasta que llega el primero. Y le va a dar el mismo número, porque la frecuencia acumulada, la palabra lo dice, es la sumatoria de las frecuencias. Por eso es acumulada, porque se va sumando desde la primera hasta que corresponda a la fila. Frecuencia acumulada. Ok. Veamos la siguiente columna, ¿cómo la vamos a llenar? Frecuencia relativa acumulada porcentual. La frecuencia relativa porcentual. La palabra dice por ciento. O sea que vamos a escribir un por ciento, porcentaje. ¿Cómo vamos a llenar esta columna del por ciento? Usted observe que aquí tenemos, vamos a trabajar con la FR, con esta columna de FR, esta frecuencia relativa. Entonces, como es acumulada, significa que vamos a ir sumando. La frecuencia relativa la vamos a ir sumando y como es porcentual, el resultado lo multiplicamos por 100. O sea, la primera solo tenemos esta, 0.05. Aquí no vamos a sumar con otra porque no hay, antes no hay otra. 0.05, usted lo multiplica por 100. Por 100 da 5%. 5%. Ahora, para la segunda, usted va a sumar las dos que tiene aquí. 0.05 en la calculadora más 0.1, que son estas dos que tengo aquí. Igual 0.15 por 100. Siempre se multiplica por 100. 15%. Ahora, para el resultado de la tercera, usted va a sumar las tres.
0.05 más 0.1 más 0.225 igual por 100, 37.5%. Y para esta otra, sumamos los cuatro datos que tengo aquí. 0.05 más 0.1 más 0.225 más 0.15 igual por 100, 52.5%. Lo voy haciendo acá en la calculadora también. Usted ahí lo trabaja en su calculadora para que vaya comprobando los resultados. Ahora el otro, para encontrar el otro, suma desde el primero hasta el 0.1. 0.05 más 0.1 más 0.225 más 0.15 más 0.1 por 100. 62.5%. De la misma manera, el otro, que da 75%, la sumatoria de estos. Luego el otro, 90%. Y la sumatoria de todo, multiplicado por 100, da 100%. No siempre le va a dar 100%, pero sí cercano, 99.99 o 98, cercano siempre, o 100. En algunos casos, en la mayoría, le va a dar 100. Ahora, lo último, el límite real es muy sencillo. La palabra lo dice límite. Los límites están aquí, son las clases, estos dos que están acá. Entonces, los límites reales son simplemente volver a copiar todo esto, pero restándole 0.5 al primer número y sumándole 0.5 al segundo número. Entonces nos quedaría 88.5 a 95.5. Le resté 89, 0.5 y me dio 88.5. Le sumé a 95, 0.5 y me dio 95.5. Y todos se hacen de la misma manera. El otro, 96 menos 0.5 da 95.5. Y a 102 le sumamos el 0.5, entonces queda 102.5. Al primero se le resta 0.5 y al segundo número se le suma 0.5. Entonces quedan de la siguiente manera para que usted ahí los compruebe en su calculadora. Observe, ahí están todos. Vamos a hacer la imagen hacia arriba para que se vean los últimos. Ahí están. Y ahí está el otro. Se le resta al primero 0.5 y se le suma al último 0.5. Ok, y ahí completamos nuestra tabla de la distribución de frecuencia. En todos los ejercicios, en los 4 ejercicios que les dejo de tarea, van a ser exactamente el mismo procedimiento. Como sugerencia, jóvenes, pueden ir trabajando en su cuaderno de clases, guiándose por el video, lo puedan repetir las veces necesarias y luego van trabajando los de la tarea, siempre guiándose por el video. En todo van a hacer el mismo procedimiento. Simplemente guíense por este video y les será de gran ayuda para completar su tarea. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y por favor me van trabajando. Lo más pronto que terminen esa guía me la envían. Cualquier consulta estoy a la disposición para responder y colaborar o ayudarles en la resolución de esa guía. Muchas gracias.